No se le olvide, por favor, vaya si esto es lo posible, no por vernos a nosotros, vaya para que salga bendecido, apúntelo en su agenda y haga el tiempo para ese miércoles 13 de mayo, por favor, se lo voy a pedir de favor, digo no porque estemos nosotros, sino porque es una gran bendición de cómo Dios trabaja en los corazones y cómo Dios cambia la vida. Y le pedí a mi hermano Roberto, vete conmigo porque no vaya a decir una palabra por otra, como aquella vez, ¿no? Que fui a la tienda y por decirle, ¿me puede ayudar? Le dije a la dama, I need you, y nomás se me quedó viendo. De que yo he venido antes no le habló a seguridad, ¿verdad? Porque en vez de decirle que si me ayuda, que you help me, le iba a decir, no. Le dije, I need you. Le dije, por eso ya mejor, le digo, Roberto, vamos para que me ayude, no les voy a decir una cosa por otra. Mejor hay que prevenirse, ¿verdad? Bueno, pues vamos a orar a nuestro Padre. Amado Dios, gracias. Gracias porque hoy estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos a un Señor vivo que murió en la cruz, pero no fue vencido porque con el Espíritu Santo Todopoderoso le diste vida de nuevo para que nosotros tuviéramos la victoria en nuestro Señor Jesucristo. Ese poder que ejerció levantando al Señor Jesús de los muertos es el poder que ejerce en toda la humanidad cuando somos sencillos y escuchamos la voz tuya. Padre, abrimos su palabra en el nombre de Jesucristo y de su Espíritu Santo. Amén. Abra su Biblia, por favor, porque hoy vamos a celebrar la resurrección de nuestro Señor. Y por tema, dice ahí, ¿cómo dice? Porque Él vive, nosotros también viviremos. O nosotros viviremos. Porque Él vive, nosotros viviremos. Esta palabra que nosotros viviremos es una referencia de que si el Señor resucitó, nosotros también estaremos con Él. Y para empezar, quiero que vaya conmigo al libro de Isaías. En el capítulo 9 vamos a estar viendo algunas escrituras y vamos a ver lo que anunció Isaías 700 años por aproximadamente antes que naciera nuestro Señor Jesucristo. Impresionante. Dice la escritura en Isaías capítulo 9, versículo 6, si está conmigo. Amén. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías anunció que un día iba a venir el Mesías. Pero en Génesis vimos que la humanidad cayó por el pecado. Y la humanidad siguió tropezando. Aunque vino Noé, aunque vino Abraham, aunque vino Josué, aunque vinieron muchos líderes que Dios envió para hablarle a la humanidad y rescatarla del pecado, porque cada vez se hundía más. Después del diluvio, Noé y su familia otra vez empezaron a multiplicarse. Pero la escritura dice que fue cayendo otra vez la humanidad en pecado. Y la gente le gusta vivir en el pecado. Y muchos lo disfrutan y se les hace muy fácil y se les hace muy común. La otra vez decíamos que es como, vamos a suponerlo, como un vicio. El pecado es semejante porque le gusta. Porque, entre comillas, lo disfruta. Visualizábamos también
¿Cuánto tiempo se lleva para pecar? A veces menos de un minuto, un segundo. Con nuestra mente, claro, pecamos fácil. O por ejemplo, cuando alguien va y tiene una relación ilícita, ¿cuánto dura? Y ya está pecado, ya está el pecado ahí. La humanidad empezó a decaer en el capítulo, en el 2, cuando Dios habla a la humanidad. También Dios da una promesa en el capítulo 3 de Génesis, cuando dice a la mujer: de tu simiente y la simiente suya es el que va a herir al enemigo en la cabeza. Le dijo a la serpiente: de tu simiente y de la simiente de la mujer va a venir quien te dé en la cabeza. Tú le vas a herir del calcañar, su pie, su tobillo, pero él te va a dar en la cabeza. Dios dio esa promesa, ¿cuántos años? Miles de años atrás. Esa promesa vino con Isaías, cuando Isaías dice: porque un niño nos es dado, porque un niño nos es nacido, cumpliéndose la promesa. Pero antes de ir a eso, queremos recordar 2 versículos de Romanos que hablan claramente que el pecado es muerte. Romanos, ahí quédese conmigo, 3:23 dice: por cuantos todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. No dice unos cuantos, dice todos. En ocasiones nos encontramos con personas en la calle y les decimos: usted está en pecado, y dice mucha gente: sí, pero yo soy buena persona, nos hemos encontrado con, yo hago buenas dádivas, yo soy buena persona, nadie le hago daño, yo vivo bien. Yo me conduzco en la vida de una manera bien. Pero dice la Escritura: por cuantos todos, no hay ni uno que se salve, que se escape. En el otro versículo 6:23, capítulo 6, versículo 23, dice que la paga del pecado es la muerte. Esa muerte es una muerte espiritual al instante, es la separación del hombre con Dios. Pero también el pecado en muchas de las veces es causa de muerte física. Ahí tenemos varias enfermedades venéreas por causa del pecado que son incurables hasta ahorita. Me ha tocado, soy testigo de ver cómo paga el pecado de enfermedades tan terminales como el SIDA, como otras enfermedades muy, muy malas que no tienen curación. Y los he visto y los veo sufrir por causa del pecado. Dios ha estado queriendo rescatar la humanidad. Dios ha estado queriendo que sus hijos no vivan una vida cruel. Se los digo por la experiencia. Muchas veces uno piensa que todo lo que hace es bueno, pero al final la consecuencia nos damos cuenta que no era tan bueno lo que estábamos haciendo o viviendo. El hombre sigue cayendo más y más. Y sigue, como dicen por ahí, creciendo la hierba mala entre lo que es bueno. La hierba buena que Dios plantó. ¿Cuántos nos infiltran en las iglesias y hacen caer a los demás? ¿Cuántos no se han dejado llevar por causa de lo que ven en los demás? ¿Cuántos se dejan influenciar por simples palabras bonitas, como dice la Escritura, lisonjas, que les llenan el oído, les llenan el corazón, y cuando menos se acuerdan se olvidan de quién es el Salvador y ponen los ojos en el hombre? Tremendo también eso. En el libro de Mateo nos habla, en el capítulo 1, la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Isaías proclamó que un niño nos es nacido, la promesa de Dios para salvar al mundo tendría que venir, porque por causa de un hombre, dice la Escritura, entró el pecado al mundo, Adán y Eva, de Adán. Y por causa de un hombre entró la salvación al mundo también, Jesucristo. Y eso es lo que se trata. La genealogía, pues tiene tiempo usted de leerlo, capítulo 1, vea la generación, toda la descendencia de nuestro Señor Jesucristo,
hasta dónde vino después de 2000 años. Hoy estamos celebrando su nacimiento, estamos celebrando su muerte, pero también estamos celebrando su resurrección. Es difícil entenderlo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 1, por favor, en el versículo 18. Y vamos a mirar lo que Dios un día planeó para la humanidad. Mateo capítulo 1, versículo 18. Y dice así de esta manera: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto es lo que dice la Escritura. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y eso es lo que se trata. Que Dios vino al mundo en la faz de la vida, en el cuerpo de Jesucristo, para acompañarnos, porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él vino en la faz de la carne de la persona de Jesucristo para decirnos y enseñarnos que el perdón proviene solamente de su nombre. Y muchos andábamos buscando otras cosas allá, ¿verdad? Yo era muy preguntón hasta ahorita todavía, pero soy muy preguntón cuando tengo alguna duda. Hermano, le aconsejo eso. Eso no es chisme, ¿eh? Eso es preguntar sanamente, tener información sana. En el libro de Lucas, unas hojas adelante, en el capítulo 2, vimos que la promesa de Dios que hizo en Génesis, Isaías la proclamó y se cumplió en Mateo. Ahora vean lo que diga Lucas capítulo 2. Aquí es cuando comienza el propósito por el cual nuestro Señor Jesús vino a la tierra. Capítulo 2, versículo 39. Dice la Escritura: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Está hablando cuando el Señor fue presentado en el templo, a la escasa edad de 12 años. Primero fue presentado para ser circuncidado. Después aquí vemos cuando está presentándose, lo presentaron ante el templo. Y dice el versículo 40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Está ahí conmigo? Dice el versículo 43, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que los supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Un niño de 12 años en el templo, sentado,
rodeándolo los fariseos, los saduceos, los escribas y todos los que estudiaban la ley. Y él, su primera predicación ante la humanidad, 12 años. Eso es lo que hizo Emmanuel, Dios con nosotros. Venir a sentarse humildemente explicándoles el evangelio de la salvación para que cambiara la gente. Era necesario que Dios viniera. Regrese conmigo las hojas atrás en Mateo. Ahí es donde comienza su ministerio, cuando el Señor a los 12 años de edad, Él empezó a hablar de lo que venía al mundo. Dice, en los negocios de mi Padre. Quiere decir, en lo que le es muy importante a nuestro Padre. En eso vino. Y miren lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 13. Después que partieron ellos, ¿está ahí conmigo? Versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Este proceso que pasó el Señor Jesús, después de hablar en el templo a los 12 años, y muchos dicen, ¿qué pasó de los 12 años hasta su bautizo? Porque ya cuando Él vino tenía 30 años. De nuevo aparece la escena, y muchos se han preguntado dónde estaban. Muchos dicen estaba en Jerusalén, siendo instruido por los mejores maestros. Otros dicen estaba en Egipto. Hay muchas versiones, pero la verdad de todo esto es quién es nuestro Señor Jesucristo. Podamos investigar y meternos y estar en muchas teologías, pero lo más importante es hacer lo que conocemos, lo que Él nos ha enseñado, lo que Él ha dejado aquí en la Escritura. Aquí es cuando comienza su ministerio real. Después que es bautizado, Él es llevado al desierto, no el desierto de Yaca, se va al desierto. Y ahí es donde es probado. Ahí es donde el enemigo otra vez vuelve a querer hacer de la suya. Nunca se queda en paz el enemigo. Nunca. Primero con Adán y Eva, ahora viene con el Señor. Pero ¿qué le iba a hacer el Señor? Cuando tenga esa oportunidad, léalo lo que dice en la tentación en el desierto y se va a dar cuenta del poder de la palabra del Señor. Le dice solamente adorarás a un Dios. Solamente adorarás a Dios. Isaías declaró, empezó el ministerio del Señor. El Señor se metió a las sinagogas. Me gusta mucho cuando toma su manto y se lo pone y abre el libro de Isaías, donde dice, hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes, que Él ha venido a salvar a los perdidos, a sanar a los enfermos, a rescatar a los cautivos, a darle libertad a los oprimidos, dar sanidad a los enfermos. Esas declaraciones nadie las hace tan fácilmente. ¿Cómo puede decir, yo conozco el corazón de usted? No, Dios lo conoce y sabe de qué manera estamos en nuestro corazón y qué condición tenemos dentro de nosotros. Para decir esto el Señor tenía que ser Dios. Por eso conocía. Y mire lo que dice, aquí es donde empieza lo que Él sabía. Isaías 53. Vio el video, ¿verdad? El Señor Jesucristo sabía todo esto. Vaya conmigo, capítulo 53. Si usted lo va leyendo conmigo, váyase dando la idea que el Señor Jesús también lo sabía. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice Isaías. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
Subirá cuadro nuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó en nuestras cargas, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo mucho y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes recibirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresiones. Esta muestra del dolor, del sufrimiento, el Señor cada paso que daba, cada día que vivía, cada momento que explicaba el Evangelio de salvación, Él traía eso en su cabeza. Imagínense que un día iba a ir a morir. Él sabía la Escritura. Él sabía que Isaías estaba profetizando su muerte. Él sabía que iba a recibir azotes, que lo iban a golpear, que lo iban a escupir. Posiblemente lo iban a dar con el pie. Y mucha gente, y yo me incluyo, en ocasiones estamos tratando con otras circunstancias de la vida cuando Dios nos ha enseñado que por medio de ese sacrificio nosotros podemos obtener la bendición. Mire, este día mucha gente está en las playas, mucha gente está en las fiestas, mucha gente está viviendo en pecado abiertamente. Toman este tiempo como vacaciones, cuando lo debemos de tomar con toda la reverencia y decir, voy a apartar este día o estas horas para decirle gracias, Señor, por haber muerto por mí. Y mire, como les decía en otra ocasión, muchos se atreven a levantar su botella y brindar por la muerte del Señor. Muchos se atreven a decir majaderías en el nombre del Señor. Años pasados fuimos a un pueblo que está en la Baja California. No tengo el nombre ahorita, pero sabíamos que había mucha gente. Allá por el lado de Mexicali está un pueblito, no recuerdo cómo se llama, si me ayuda. Bueno, ok, luego se los voy a decir. En ese lugar es de Ensenada hacia atrás, está en la playa. En ese lugar hay muchísima gente en esos días. Y se nos ocurre ir a un grupo y poner una pantalla, un screen que le llaman, y proyectar la vida de Jesús en medio de toda esa gente. Y teníamos unas banderas donde decía
Hoy vives de esta manera, mañana cómo. Y teníamos en otra bandera de esta es la mejor vida, Jesucristo. Y empezamos a pasar la película, la vida pública de Jesús. Hermanos, Dios mío, gracias a Dios, porque Dios es grande. No nos dicen nada directamente, pero pasan blasfemando, diciendo que sabe qué tanto, ¿no? O hacen carcachas y hacen un parrafado. Y otros, hermanos, muchachas, jovencitas, o algunas mayores, levantándose sus faldas, levantándose sus blusas delante de nosotros. Es una burla. Pero si se dieran cuenta que el Señor estaba mirando a ellos para darles vida, a ellos que blasfeman para darles vida. Tremendo. San Felipe, es un pueblito chiquito, pero ¿quién tendrá esa tierra? Llega así de gente. Y se nos ocurre ir y recibimos ahí palabras indirectas, pero dijimos, queremos enseñarles el amor de Cristo. Esto que hacen, pueden hacerlo otros días, en otro tiempo, cuando hoy se celebra la resurrección de Jesucristo, la victoria de la muerte que pasó. No es para andar festejando de una cierta manera incorrecta, sino para festejarlo sanamente, dándole gloria a Dios y respetando los lineamientos que Dios tiene. En otra ocasión también fuimos a Las Vegas, en esa calle, ahorita está llena de gente. Lo mismo, las pancartas y dando flyers, uno los agarra y otros se los ponen allá, te les conté, agarrando los flyers con el nombre del Señor y haciendo lo mismo. Como si fuera una exhibición. La gente con no sé qué, unas cosas que venden largotas azules, unas como botellas azules y con su líquido ahí del atarantador, pasaban enfrente y decían, ¡a tu salud! Tremendo. Ojalá algún día no les falte la salud por andar diciendo y haciendo eso. Isaías profetizó que le iban a golpear y el Señor pudo haber dicho, yo no voy a la cruz, eso no es para mí, pero dice la palabra de Dios que Dios quiso cargarle los pecados en él, los pecados del mundo, y ese es un valor impresionante de saber que alguien cargó por nuestras culpas, que alguien pagó para no ser condenados y sacarnos de esa cárcel donde nos tenía el enemigo puestos. Es un valor incalculable. Y comienza su martirio. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 1. No, Juan, perdóneme. Juan capítulo 14. Ya se me rompió la Biblia. Juan capítulo 14. Y es una clara evidencia que reafirma el hecho de que el apóstol Juan declaró la divinidad de nuestro Señor. Dice la escritura en el versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabréis a dónde voy, y sabéis el camino. Y aquí viene Tomasito y le dijo a Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esta declaración que el Señor está diciendo, yo soy el único camino, yo soy la verdad escrita en la palabra y yo soy el que da vida. Para hacer estas declaraciones y confirmarlo con sus hechos, esto quiere decir que no hay otra manera de llegar al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es una declaración que vemos que es el único camino para poder llegar al Padre y el único camino para poder ser salvos de aquella condenación que teníamos sobre nosotros. Es Jesucristo, el único que nos va a dar la libertad. Y miren lo que dice, ahora sí vaya conmigo
a Hebreos capítulo 1, unas hojas adelante. Esta es una veracidad de lo que Dios está haciendo. Hebreos capítulo 1. Dice la escritura, Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios había hablado a través de los profetas. Dios había enviado hombres para que se arrepintieran de su pecado. Dice que hoy nos habla por el Señor Jesucristo, para que nosotros hubiéramos acudido a la palabra de Dios y habernos arrepentido de nuestros pecados. Tuvo que venir el Señor, no personalmente, sino que envió a alguien a que le hablara a usted. Ese es el detalle que muchos no entendíamos. ¿Por qué esta persona viene a mi casa o viene conmigo a mi persona y me dice que yo debo de cambiar mi vida, que yo debo de vivir mejor, que ya no haga lo que estoy haciendo? Miren, en ocasiones nos quedamos con la boca abierta cuando Dios envía a alguien y nos dice la manera que estamos viviendo. Vamos a empezar, ¿cómo sabe? ¿Quién le dijo? ¿Verdad? Dios mismo se hace presente. Dios mismo nos alienta a vivir de una manera especial. Dios mismo nos da la oportunidad de salir de ahí, de ese hoyo que tantas veces estamos metidos. En el capítulo 15 de Marcos, vaya por favor conmigo. No sé si tenemos otra batería, hermano. En el capítulo 15, versículo 20, dice Marcos en el libro. ¿Está ahí conmigo? Marcos capítulo 20. Capítulo 15, versículo 20. Ya se nos cayó la batería. Dice la escritura de esta manera, versículo 20. Después de haberle escarnecido, cuando el Señor fue llevado ante Pilatos y ante Herodes, después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Esta escena muestra que la misma gente a la cual vino el Señor, ¿se acuerdan de Juan? Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ellos mismos que pidieron a Dios un Salvador, ellos mismos estaban dando la condenación al Señor. Después de haberlo escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Después de haber sido golpeado, maltratado, dándole tantos latigazos, los látigos que usaron no eran unos cualquiera, tenía unas cuerdas con una agarradera que le llaman el mango, y tenía varias cuerdas. Algunos tenían algunos fierros incrustados, vidrios, metales. Cada vez que lo golpeaban, la piel se salía. Tantos golpes, 30, 40 golpes, uno sobre otro, y burlándose la gente. Algunos se les miraba sus dentros por los hoyos que causaban esos latigazos. Cada latigazo dice que se desprendía la carne. Cada latigazo estaba acordándose de usted y de mí. Eso es lo que nos tocaba a nosotros recibir. Cada golpe, el peso de esa cruz, cargándolo, pensando en usted y en mí.
Hay algo impresionante que sucede en el libro de Marcos, en el capítulo 16. Vamos a leer rápidamente. Dice, cuando pasó, vamos a el Marcos capítulo 14, 43. Dice la escritura así. Impresionante lo que pasa al Señor. Luego hablando aún, era un vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es. Prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Y ahí es cuando comienza el martirio de lo que hablábamos. Y ahí es cuando la gente se ensaña. Tremendo lo que sucede. Es algo horrible. Es algo que no debería haber pasado, pero lo hizo por amor. El Señor Jesucristo dio su vida para que usted y yo tuviéramos vida. Cuando Él murió en la cruz, dijo, consumado es. Consumado es. Después de azotarle, después de crucificarle de esos clavos, yo tengo una espina porque yo estaba limpiando una yarda. Tengo una espina y esto para mí es un ejemplo de que cada vez que me toco me duele. Imagínese esos clavos en sus manos, esos clavos en sus pies, esa corona de espinas. El dolor cuando es clavada en la cabeza, en el cráneo, el dolor, la presión de esa corona y la sangre que corría por su rostro, no se compara que usted y yo nos cortemos o que pasemos un pequeño dolor. El Señor Jesús lo hizo por usted. Nunca se nos olvide que en estos días no lo usemos para gozar de una manera diferente o una manera incorrecta. Que vivamos una vida sana es lo que Dios nos ha enseñado. Si el Señor Jesucristo por Él no hubiera muerto, estaríamos en el infierno todos en este momento. Esas manos, esos pies, esas heridas, ese costado que fue traspasado por una lanza. ¿Qué profundidad tendría esa lanza? Los soldados están entrenados para matar. Los soldados están entrenados así abiertamente con una fuerza bruta, fuertes. Picarle el costado a ver si todavía estaba vivo, no es nada más se lo acerca, a ver, le va a picar despacito, le debe haber picado con fuerzas. Y esa sangre que brotó es la que nos ha hecho libres, nos ha hecho hijos de Dios, nos ha hecho herederos del reino, nos ha hecho grandes guerreros y nos seguirá levantando, porque Él, en esa muerte que dijo consumado es en la cruz, dijo ustedes ya tienen la libertad. Ustedes ya tienen la libertad. Ustedes tienen la libertad. A veces nos quejamos, ¿verdad? Ay, que ese pedacito de carne me tocó hoy. Échale unos frijolitos. Cuando Dios abrió toda la bendición, cuando Dios entregó a su Hijo ahí a morir para decir ustedes son más que vencedores, han vencido, ustedes tienen la victoria, ustedes son bendecidos. Miren lo que dice, después de haber muerto en la cruz, se acercaba el día de reposo. Miren lo que dice Marcos capítulo 16, vamos a terminar ahí. Marcos capítulo 16, y llévese esto, y yo también me lo voy a llevar. Cuando el Señor estaba en la cruz, le pusieron Jesús, el Rey de los judíos, con su sangre derramándose, crucificado en esa cruz,
con un dolor inmenso, le dice al Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Lama sabactani. No es porque Dios lo haya rechazado. Hemos dicho muchas veces que Dios no habita donde hay pecado. Pero en la faz de Jesucristo, en esa carne había pecado y por un momento Dios quiso moverse para que el pecado fuera cargado en la humanidad de Jesucristo. Por eso dice, ¿por qué me has abandonado? Él está hablando en la carne humana, porque en la esencia es Dios mismo. Una vez muerto, dice la Escritura, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticos para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id decir a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Y ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la mañana, que es domingo, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Ni aún ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y le reprochó su incredulidad y dureza del corazón, porque no habían creído en lo que le habían visto resucitado. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba del cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando las palabras con las señales que les seguían. Amén. Y dice el 18, y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ese mismo Señor que dijo esas palabras cuando resucitó y ascendió al cielo, ese mismo Señor camina con usted y conmigo hoy. Él venció la muerte. Dice que los discípulos estaban tristes y llorando. El diablo estaba riéndose. Pero ¿qué tal cuando Él resucitó? Dice que esa piedra no estaba en el lugar. Las mujeres se asustaron. En otro de los evangelios dice que llegó Juan y Pedro corriendo y vieron que no estaba el Señor y les dijo, ¿a quién buscáis? El ángel. Al que vive entre los muertos. Eso nos da a entender que Cristo vive y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí, y Él vivirá, y si vive Él, nosotros viviremos también con Él. Amén. ¿No se le hace que Cristo resucitó? Una gran alegría. Bendito sea el Señor de todos.
porque Él ha resucitado. Y Él ha vencido la muerte y cuantas cosas nosotros en Él podemos ser más que vencedores. Amén. Póngase de pie y vamos a cantar un canto, 2 cantos, y quiero decirle esto, llévese a su casa esto, dígale a todo el mundo, hable con la gente que Cristo no está muerto, que Cristo ha resucitado y está sentado a la diestra del Padre, viéndonos y sanando y trayendo más pecadores al arrepentimiento como un día lo estábamos nosotros. Cristo vive, resucitó de los muertos para darnos vida juntamente con Él. Amén. Cierre por un momento sus ojos y si en alguna ocasión, de alguna manera,